Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, tema 6, sesión sexta, última sesión del curso. Hoy vamos a ver el tema retributivo, presupuesto, retribuciones y relaciones de puestos de trabajo. Es importante que entendamos primero que el tema retributivo viene regulado para el personal funcionario a través de las normas, leyes, reglamentos, decretos, etcétera. Y ese sistema retributivo solo será de aplicación al personal laboral en el supuesto de que a través del convenio propio del ayuntamiento o de la entidad que corresponda se haya acordado por las partes que el sistema retributivo de aplicación al personal laboral es el mismo que el sistema que se aplica al personal funcionario. Sí, por lo tanto, a partir de este momento partimos de la idea de que el ayuntamiento o la entidad correspondiente hemos acordado que tanto el personal funcionario de la entidad como el personal laboral de la entidad se van a regir por el mismo sistema retributivo, es decir, por el regulado para el personal funcionario, que en definitiva es el que va a dar de alguna manera cobertura a la parte retributiva que corresponde relacionar, fijar en la relación de puestos de trabajo, en la RPT, ¿vale? Bien, en materia de retribuciones tenemos que tener en cuenta tanto, evidentemente, el Estatuto Básico del Empleado Público, el texto refundido de Decreto Ley 5/2015, como en el caso concreto de la administración local, tanto la Ley de Bases de Régimen Local, la 7/2000, la 7 de 1985, el texto refundido del 86, como las disposiciones específicas que han habido en materia retributiva. Aquí tenemos el Decreto 861 del 86, que muchos y muchas de vosotras habréis oído muchas veces, ¿no? Por último, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de la traducción de las retribuciones en el marco de la relación de puestos de trabajo, en la RPT, pues habrá que estar también a las disposiciones reglamentarias de referencia que hizo el Estado en el año 88 y en el año 89, que en definitiva viene a ser un poco lo que define qué debemos entender por puestos de trabajo, etcétera, etcétera, la valoración de los mismos, que debe contemplar la ficha de la RPT de cada puesto de trabajo, y por supuesto la jurisprudencia posterior. Es decir, como siempre, lo hemos estado viendo durante el curso, se elabora una ley, se elabora un decreto, etcétera, etcétera, y luego la aplicación práctica de esa ley o la aplicación práctica de ese decreto nos va a dar una casuística, donde los jueces finalmente van a tener que interpretar si la aplicación ha sido la correcta o no ha sido la correcta, la adecuada, etcétera. Y ahí hay jurisprudencia, ha intervenido el Tribunal Constitucional, el Supremo y los superiores de justicia de las comunidades autónomas, que nos sirven también de referencia, ¿no? Por lo tanto, el tema es complejo, pero al mismo tiempo sencillo. Es decir, ya estamos en 2021 y evidentemente toda esta casuística se ha venido produciendo desde los años 80, 88, etcétera, y ha habido más que tiempo para que se produjeran sentencias y reflexiones en torno a las relaciones de puestos de trabajo. O instrumento similar de ordenación de los recursos humanos, es decir, que luego lo veremos. Bien, las retribuciones están, por lo tanto, dentro del marco legal en torno a cómo debe configurarse para el personal funcionario y el personal laboral si están adheridos al mismo sistema que el personal funcionario, pero en materia retributiva el Estatuto Básico ha abierto la puerta a otras retribuciones y de alguna manera también una valoración de esas retribuciones
en función de parámetros que se pueden fijar, ¿no? Entonces, apunta la posibilidad de abordar la carrera profesional y, en paralelo, la participación en planificación de servicios, proyectos de mejora de los servicios y la intervención a título personal del funcionario y funcionaria o del empleado en esa planificación, en esa obtención de resultados, va a dar de sí una retribución que se vincula al desempeño del trabajo que se haya desarrollado. Por lo tanto, no solo la carrera profesional, sino la dimensión que a esa carrera profesional le da la evaluación por el desempeño del puesto de trabajo. Tanto la carrera profesional como la retribución por evaluación del desempeño del puesto de trabajo, es decir, lo bien que se hace, si se alcanzan los objetivos que se marcan, no solo colectivamente como unidad administrativa, sino también a título personal, bien, eso va a representar una retribución personal. Por lo tanto, no es relación de puestos de trabajo, no está vinculado al puesto de trabajo y es una retribución que abre, concreta, especifica, porque esto ya desde el año 84 se venía planteando, pero no se había concretado más, el Estatuto Básico del Empleado Público. Y lo deja abierto a desarrollo por parte de las leyes de función pública de las comunidades autónomas, lo cual puede llevarnos a que, lógicamente, en cada comunidad autónoma haya un criterio retributivo en esta materia. Incluso puede ir más lejos. Cada entidad local puede tener un criterio retributivo en esta materia diferenciado del de otras entidades locales. Este es el abanico que abre el Estatuto Básico, ¿no? Bien, en este marco vamos a lo que está generalizado, que por lo tanto es, esencial que tengamos claro, porque va a afectar a todo el mundo que se mueve dentro del sistema retributivo que ya definió la ley del 84 y que de alguna manera, bueno, pues el Estatuto Básico lo recoge, aunque le pueda dar una denominación diferenciada a los conceptos complementarios, pero bueno, es decir, al final viene a ser más o menos lo mismo, puesto que estamos hablando de relaciones de puestos de trabajo, de RPTs, ¿no? Bien, en las retribuciones, ojo, porque hay que saber diferenciar, yo creo que todas y todos lo sabréis, pero hay que saber diferenciar a la hora de proceder a una negociación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, o incluso una negociación retributiva en una entidad local. Hay que saber diferenciar lo que son las retribuciones básicas de lo que son las retribuciones complementarias, ¿eh? Y ahora veremos por qué dentro de las retribuciones complementarias unas son negociables al 100%, como sería, por ejemplo, el complemento específico al puesto de trabajo, y otras hay que verlas con matices, ¿eh? Las retribuciones básicas, como estuvimos viendo el otro día, cuando hablábamos de los derechos, el derecho de negociación colectiva y cómo se concretaba en el artículo 37 del EBEP, las competencias de la Mesa General de Negociación, ya decíamos que las retribuciones, hablando del incremento salarial, es competencia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por tanto eso lo negociamos, pero lo negociamos en Madrid a nivel estatal, ¿eh? Es decir, por tanto en nuestro ayuntamiento nosotros sobre incremento salarial no vamos a entrar, no podemos negociar incrementos salariales. En este sentido, lo que va a repercutir directamente en términos de concreción monetaria, es decir, de cantidades concretas, el incremento que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que es competencia exclusiva del Estado, van a ser las retribuciones básicas, es decir, el sueldo base por grupo de titulación, el valor
del trienio, de la antigüedad por trienios, y el correspondiente a las pagas extraordinarias. Ojo, básicas son el sueldo base, los trienios y las pagas extraordinarias. Lo digo porque en ocasiones, retribuciones básicas, sueldo y trienios. No, sueldo, trienios y pagas extraordinarias. Todo ese montante de dinero son las retribuciones básicas de cada uno de nosotros y en los presupuestos deben estar reflejados de esta manera, ¿vale? Luego están las complementarias. Las retribuciones complementarias son, en primera instancia, aquellas que van dirigidas al puesto de trabajo. Es decir, en función del puesto de trabajo que ocupamos, vamos a recibir la retribución complementaria que se ha adjudicado en la RPT a ese puesto de trabajo. Esas retribuciones complementarias tenemos el complemento de destino, ojo, complemento de destino que nosotros podemos negociar dentro de unos márgenes de mínimos y máximos, el nivel, si es el 12, el 14, el 16, al puesto de trabajo, o el 20, 22, etc. Pero lo que no podemos negociar de ninguna de las maneras es la cuantía correspondiente al nivel del complemento de destino. Esa cuantía la marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, por eso decía que en las complementarias tenemos margen de negociación, en el complemento de destino el nivel, pero en el complemento de destino, por ejemplo, no tenemos margen de negociación en cuanto a la cuantía, ¿vale? Porque la cuantía, al igual que el sueldo base, trienios, etcétera, viene marcada por la Ley de Presupuestos y por lo tanto es el gobierno el que los fija, el Parlamento, ¿vale? A través de la ley. Luego tenemos, dentro de las complementarias tenemos el complemento específico, que es el que retribuye las peculiaridades del puesto de trabajo que ocupamos, y para su fijación y establecimiento hace falta que se haga una valoración del puesto de trabajo, ¿vale? Y esa valoración del puesto de trabajo determine la cuantía que debe retribuirse en el complemento específico. Y esa valoración del puesto de trabajo, ese estudio y valoración del puesto de trabajo, es un proceso de negociación colectiva. Deben contar con nosotros para establecer la RPT. Tanto el nivel de complemento de destino como el complemento específico. Después tenemos el complemento de productividad. El complemento de productividad es una retribución que no figura en la RPT porque es una retribución personal. En función del cumplimiento de objetivos, se retribuye una productividad o no se retribuye una productividad, depende de que hayan objetivos fijados y marcados o no. Ahí nosotros lo que tenemos capacidad de negociar dentro de la complementaria destinada a la productividad es la cuantía global que debe figurar en los presupuestos del ayuntamiento cada año, dentro de los márgenes que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Podemos valorar la cantidad que debe figurar ahí. Pero además debemos, y digo debemos, negociar un reglamento de productividades, de tal manera que establezcamos los parámetros junto con Alcaldía en la Mesa General de Negociación para poder distribuir ese dinero en función del cumplimiento de esos parámetros que fijemos. Me explico. Puede haber una pequeña cantidad de dinero a utilizar por parte de la alcaldía con carácter discrecional. Es cuestión de que fijemos esa discrecionalidad donde están los límites. Y luego otra cantidad de dinero es así que vaya destinada al cumplimiento de programas de trabajo y planificaciones concretas, objetivos marcados que deben alcanzarse, la valoración de si se han alcanzado o no esos objetivos, la mejora
por lo tanto, de los objetivos y la revisión de los mismos, y en función de eso, en el reglamento de productividad, establecer criterios objetivos para la concesión de la productividad. Si nosotros no hacemos esto, si no lo regulamos, si no establecemos un reglamento de productividades, como algunos ayuntamientos ya lo tienen, lo que nos encontramos es que la ley dice que a falta de regulación, el alcalde y la alcaldesa disponen de ese dinero como consideren y aplican criterios sumamente ambiguos. El interés demostrado, la iniciativa, la eficacia en el desarrollo de sus tareas, etcétera, etcétera. Y luego nos encontramos con que qué casualidad que habitualmente quien se lleva las productividades, pues en general, observamos casos, quien se lleva las productividades pues es gente próxima, ¿no? En fin, la broma esa de que, hombre, se ha llevado la productividad que el que se toma el café siempre con el alcalde. Fuera de esta broma, después tenemos el complemento de productividad de gratificaciones. Las gratificaciones no es ni más ni menos que la retribución por servicios extraordinarios. Y los servicios extraordinarios son los realizados fuera de la jornada habitual de trabajo, por lo tanto, lo que se vienen a llamar horas extraordinarias. En el caso del personal laboral hay un límite en la percepción de las horas, en la realización de las horas extraordinarias, del 80 horas al año, etc. En el caso del personal funcionario, como no se fija específicamente que se esté retribuyendo las horas realizadas, sino los servicios hechos fuera de la jornada, pues nos encontramos con que pudiera darse el hecho de que por unos minutos a alguien le dan una pasta y otro que se tira 3 o 4 horas, pues le dan mucha menos, ¿no? Quiero decir, entonces esto exige que los servicios extraordinarios los hagamos figurar también en un acuerdo, es decir, donde fijemos claramente cuál es el valor de la hora realizada fuera de la jornada habitual de trabajo, cuál es el valor de esa hora si se realiza fuera de la jornada habitual de trabajo en un festivo o en un nocturno, o si coincide nocturnidad y festividad, cómo la vamos a pagar. Es decir, es necesario que fijemos todos estos criterios, porque si no, la gratificación puede ser algo así como, efectivamente, la productividad que hemos hablado antes. Es decir, el alcalde aprecia que esos 15-20 minutos que ha trabajado este empleado fuera de su jornada de trabajo merecen un premio de 1.000 pavos. Y sin embargo otro que ha estado 1 hora y media, 2 horas, pues a lo mejor con 500 ya sería suficiente, ¿no? Entonces es necesario que regulemos el tema de los servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual de trabajo en un acuerdo o convenio, debe figurar. La mayoría de los convenios y acuerdos que tenemos figura el valor de la hora extraordinaria, pero es algo que no podemos perder de vista, ¿vale? Y luego habría esa retribución, tanto la de productividad como la de los servicios extraordinarios, gratificaciones, son retribuciones ad personam, es decir, se pagan a la persona, no van al puesto de trabajo. El puesto de trabajo o el grupo de titulación, o, en fin, pueden ser referentes a la hora de establecer cantidades, etcétera. Pero es necesario que todo esto lo regulemos a través de reglamentación concreta. Y hay obligación de regular, siempre y cuando, lógicamente, nosotros exijamos esa regulación. Recientemente, ya sabéis que son tres sentencias las que ha ganado la sección sindical de comisiones obreras del Ayuntamiento de Torrent, porque el ayuntamiento de forma reiterada ha seguido sus planes en materia de productividad, vulnerando los principios de objetividad en la distribución del dinero, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ahí ha habido un conflicto jurídico que todas las veces, las 3 veces, las salas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nos ha dado la razón. Es decir, por lo tanto, hay una realidad muy conflictiva, porque estamos hablando de años en los que están en juego muchos miles de euros que tendrían que devolver, etcétera, ¿no? Es decir, en fin, ya veremos cómo finalmente acaba resolviéndose esto. Comisiones está pidiendo que, como es algo reiterado, acaben pagando de su bolsillo los concejales que han llevado adelante este incumplimiento de las sentencias, ¿no? Bien, luego
en el capítulo relativo a la ordenación de recursos humanos, ¿vale? Estamos hablando de los puestos de trabajo. Por lo tanto, la ley habla de que la relación de puestos de trabajo o instrumentos similar, que son los que hacen la ordenación, deberán aprobarse anualmente por el ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y también habrá que tener en cuenta, en cuanto a las retribuciones personales, como se avanzaba antes, que aparece la carrera profesional, ya aparece la valoración del desempeño en el puesto de trabajo, como retribuciones que también deben contemplarse, ¿vale? Es muy importante fijarnos en que la RPT es obligado tenerla realizada, hecho la valoración, hecho el estudio, hecho la negociación correspondiente a la misma y por lo tanto su publicación, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y su publicación, puesto que la Ley de Bases del Régimen Local, y estamos hablando del año 85, el texto refundido del 86, ya decía que las corporaciones locales formarán la relación de puestos de trabajo en términos imperativos en el artículo 90.2 del texto de la Ley de Bases del Régimen Local. Ahí dice formarán, lo dicen con carácter imperativo. Por lo tanto, a estas alturas no debería haber ningún ayuntamiento sin relación de puestos de trabajo, sin RPT. Otra cosa es que hayan hecho unas RPTs en las que ni siquiera hemos participado, nadie ha recurrido, se han hecho de ir por casa para justificar ante la galería, pero la RPT es un instrumento súper importante para nosotros. Para la administración es obligatoria, pero para nosotros es súper importante, porque en el momento que nosotros tenemos RPT, que es negociada, cualquier modificación de los puestos de trabajo debe procederse de la misma manera, es decir, valorando y negociando con nosotros la modificación de las RPTs. Si no hay RPT o la RPT es sui generis y no conocemos el entresijo que implica tener una RPT, con su reglamento de funcionamiento de la RPT, con los procedimientos que deben haber para su elaboración, modificación, revisión, etc. Si no controlamos todo eso, que debe ser objeto de negociación colectiva, pues al final modifican la RPT cuando quieren, suben y bajan el salario a la gente y no nos enteramos, o en algunos sitios no se enteran, y esto no podemos tolerarlo, ¿eh? Si hablábamos de que el principio de negociación colectiva es lo esencial de nuestra propia existencia como sindicato, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, la mejora, etcétera, pues evidentemente la RPT en nuestro caso, en las entidades locales, en la administración local, la RPT es la piedra filosofal. En torno a la RPT debe moverse absolutamente todo, ¿no? Y si la RPT es la relación de puestos de trabajo, ¿qué es el puesto de trabajo? ¿Cómo definimos el puesto de trabajo? Bueno, hasta no hace mucho la verdad es que había todo tipo de diferenciación en esta materia. Luego ya con las leyes de función pública valenciana en concreto, la más reciente, bueno, ahora hay una nueva pero que no ha sido aprobada aún, pero en fin, no va a diferir mucho en esta materia. La ley 10/2010, que esta es la que está en este momento en vigor, ya define el puesto de trabajo como el conjunto de funciones, actividades, tareas u otras responsabilidades que se adjudican, que se encomiendan a un puesto de trabajo, es decir, a un empleado o empleada que está ejerciendo esas funciones, esas tareas y esas actividades. Por lo tanto, cuando hablamos de las funciones del puesto de trabajo, estamos hablando de sus funciones, de sus características, de sus tareas, las que tiene encomendadas. Y en función de esas funciones, características y tareas encomendadas, es cuando vamos a hacer la valoración correspondiente. ¿Qué parámetros vamos a valorar? Bueno, pues vamos a valorar si la función que tiene asignada un puesto de trabajo es una función directiva, es una función de mando, es una función de carácter administrativo, es una función para la que se requiere esto, lo otro. Es decir,
Luego las características, es decir, ese puesto de trabajo, por ejemplo, trabaja en la intemperie, el puesto de trabajo está en la intemperie, ese puesto de trabajo está sometido a peligrosidad, penosidad, ese puesto de trabajo tiene riesgos de carácter psicosocial, ese puesto de trabajo requiere una especialización especial, debe exigirse una titulación o unos conocimientos específicos para desempeñar ese puesto de trabajo. Es decir, todo ese conjunto de cosas que son, por decirlo de alguna manera, los factores que vamos a valorar, se desprenden de la definición del puesto de trabajo, es decir, de las características, funciones, etcétera, que hemos hablado, ¿no? Todos los puestos de trabajo deben estar en la RPT. Y además, al estar en la RPT, deben estar presupuestados. Es decir, deben tener la dotación presupuestaria correspondiente a cada puesto de trabajo. Que no es lo mismo que la plaza en plantilla, como veíamos el otro día. Es decir, una plaza en plantilla puede estar creada y no estar dotada económicamente. Es decir, la plantilla tiene esa plaza creada. Cuando se le dota económicamente es cuando se hace su descripción del puesto de trabajo, es decir, el puesto de trabajo que se incorpora a esa plaza, a ese puesto de trabajo, va a estar definido y va a estar retribuido, van a definirse sus retribuciones. Y en ese momento, es decir, esa plaza y ese puesto de trabajo pueden coincidir. Pero puede haber una plaza vacía económicamente. Lo que no puede haber es en la RPT un puesto de trabajo definido sin dotación económica. No puede haberlo. Y va a ser objeto ese puesto de trabajo ya con su retribución, etcétera, por lo tanto adjudicado a una plaza concreta de la plantilla, lo que en el supuesto de estar vacante va a ser objeto de oferta de empleo público. Cuando hablamos de la ordenación de recursos humanos, por lo tanto de la RPT, hace falta tener bien definido lo que es la ficha descriptiva del puesto de trabajo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, ¿qué es la clasificación? El sistema de clasificación de los puestos de trabajo que determina el contenido de los mismos, y por lo tanto ahí se determina, bueno, pues si ese puesto de trabajo corresponde a una plaza ubicada en el grupo C1, etcétera, bueno, pues va a tener una retribución básica de sueldo base X, va a tener un nivel de complemento de destino que habremos definido en la RPT con la cuantía que corresponda, y vamos a definir la retribución complementaria correspondiente al puesto de trabajo, que va a ser el complemento específico, ¿vale? La clasificación de los puestos de trabajo, según la normativa en vigor en este momento, requiere de aspectos que figuran ahí en el tema que tenéis disponibles, pero bueno, os los voy a mencionar por encima, ¿no? Es decir, un número de referencia al puesto de trabajo, la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica del vínculo entre el puesto de trabajo y el ayuntamiento, es decir, ese puesto de trabajo va a ser ocupado por personal funcionario, ese puesto de trabajo tiene naturaleza laboral y por lo tanto va a ser ocupado por personal laboral. La clasificación profesional, es decir, si lo clasificamos en cada uno de los grupos y subgrupos que conocemos, ¿no? Es decir, el A, el B, el C o las agrupaciones profesionales. Las retribuciones complementarias, evidentemente hablamos del complemento de destino y el complemento específico, que es de lo que estamos hablando todo el tiempo, porque en la RPT ya hemos dicho que la productividad y la gratificación, los servicios extraordinarios, no deben figurar porque no corresponden al puesto de trabajo, corresponden a la actividad personal de cada empleado y empleada. La forma de provisión de ese puesto de trabajo, concurso o, excepcionalmente, la libre designación para los niveles altos, ¿no? La inscripción orgánica, es necesario saber ese puesto de trabajo dónde está ubicado dentro del área de servicios del ayuntamiento, ¿no? La localidad, en el supuesto de que el puesto de trabajo estuviera ubicado físicamente en un lugar que no corresponde al centro de trabajo fundamental. Por ejemplo,
el ayuntamiento no va a ser el caso, pero imaginaros la Diputación, que es una entidad local y que tiene puestos de trabajo a lo largo de la provincia, ¿no? Es decir, por lo tanto, ese puesto de trabajo está ubicado en una población que no va a ser la capital, ¿no?, de la provincia. Y los requisitos para la provisión del puesto de trabajo, que se va a exigir para ocupar el mismo. Las funciones bien definidas, que es precisamente lo que va a resultar del estudio y valoración del puesto de trabajo, de todas sus funciones, definiendo las funciones, ¿vale? Por último, la RPT, la ficha puede requerir de algún mérito específico que debería ocupar la persona, o sea, que debería tener la persona que va a ocupar el puesto de trabajo, y un punto de observaciones por si hay algo relevante que debe de alguna manera hacerse figurar en la ficha, ¿vale? Esa sería un poco la ficha descriptiva del puesto de trabajo y que debe figurar en todas las RPTs. De todas formas, lo tenéis en el tema. Es importante que sepamos que, así se definió además el Constitucional, por regla general, en las entidades locales, en las administraciones públicas, los puestos de trabajo deben estar ocupados por personal funcionarial, tanto funcionarios como funcionarias. Es la naturaleza jurídica funcionarial la que determina fundamentalmente, o debe determinar fundamentalmente, o debe contemplar fundamentalmente cada puesto de trabajo en la RPT. Excepcionalmente, pueden haber puestos en la RPT definidos de naturaleza laboral. De hecho, la Ley de Función Pública Valenciana, en la 10/2010, en el artículo 38, nos dice que solo podrán ser clasificados como puestos de naturaleza laboral aquellos para los que se exija un oficio concreto, ¿eh? Es decir, que por lo tanto la ley es muy concreta, muy restrictiva, lo deja como algo muy excepcional, ¿eh? Las RPTs tienen que, en principio, por regla general, ser cubiertas o definir puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, ¿vale? Muy bien. Cuestiones específicas de la administración local, como hablábamos antes, del 861, que es el decreto el Real Decreto que habla de las retribuciones en la administración local y que viene desde el año 86 y que aún está en vigor y aún sirve de referencia. Veremos que nos habla del complemento de destino. Ya hemos dicho que el complemento de destino en materia de negociación lo debe fijar el pleno del ayuntamiento cuando aprobamos la RPT, y ese complemento de destino, lo único que no podemos abordar nosotros es la cuantía correspondiente a cada nivel, ¿eh? Fijamos el nivel, pero la cuantía que corresponde a ese nivel la fija el Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ese complemento de destino funciona entre unos niveles mínimos y máximos que establece, en este caso, la comunidad autónoma, porque el referente en esta materia de puestos de trabajo va a ser la normativa que rija para el personal de la Generalitat, de la comunidad autónoma. Cuanto al complemento específico, el 861 lo define. Ya veréis que son conceptos muy genéricos que evidentemente dan pie a definir luego nosotros esos parámetros concretos, esos factores concretos que deben contemplar la RPT, ¿no? Nos dice que con el específico se paga la especial dificultad técnica, la dedicación, la incompatibilidad, la responsabilidad, la penosidad o la peligrosidad. Es decir, son conceptos muy amplios. Luego esos conceptos debemos ver cómo los concretamos en la relación de puestos de trabajo, en la RPT, en la valoración de los puestos de trabajo. Es decir, ¿qué entendemos por dedicación? Mayor dedicación ordinaria,
Estamos hablando a lo mejor de 35 horas, estamos hablando de 37 y media, estamos hablando de 40, es decir, en función de esa dedicación, nosotros podemos ponerle, evidentemente, dentro de la valoración de los puestos de trabajo, pues una retribución concreta. Es decir, como eso, pues a lo mejor la incompatibilidad, si es una incompatibilidad ordinaria, que la tienen todos los puestos de trabajo, cuyo complemento específico es superior en 30% a las básicas, o hay una incompatibilidad, esa sería la genérica, la ordinaria, o hay una incompatibilidad especial, aquellos puestos de trabajo que no se puede renunciar, por ejemplo, a la incompatibilidad, porque viene marcado por ley. Estamos hablando a lo mejor de la policía local, donde la incompatibilidad viene marcada por ley orgánica, es decir, la ley 286 produce una incompatibilidad específica que imposibilita la realización de cualquier tarea fuera de lo que es el trabajo como policía local, ¿no? Dice la norma, el 861, que en ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a un puesto de trabajo. Esto tiene sentido. Ahora bien, ese complemento específico tiene, a la hora de definirse, muchos factores y subfactores. Por lo tanto, ese complemento específico, una vez, digamos, desmenuzado, puede contemplar todas las realidades que nosotros queramos valorar en ese puesto de trabajo. No puede haber dos complementos específicos, porque si el complemento específico es el que define el puesto de trabajo, un puesto de trabajo solo puede tener una definición, no puede tener dos definiciones. Ahora bien, en la definición del puesto de trabajo pueden contemplarse todos los factores y subfactores que nosotros consideremos. El establecimiento, ya lo que hemos dicho antes, tanto el establecimiento como la modificación del complemento específico va a requerir del estudio, valoración y negociación de la RPT, ¿vale? En cuanto a la productividad y las gratificaciones, pues un poco lo que os he dicho antes. Aquí no va a haber mayor historia, ¿eh? Es decir, la productividad es para pagar interés, iniciativa y esfuerzo, y si no lo programamos, no lo regulamos, no lo reglamentamos de forma negociada, pues la ley dice que queda en manos del alcalde el establecimiento de los criterios que él considere, del alcalde o la alcaldesa. O sea que, por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes, ¿no? En cuanto al complemento de productividad, sabemos que es una cuantía que es competencia del Pleno del Ayuntamiento aprobarla, pero como cuantía, como montante global. Es decir, que por lo tanto, cuando se aprueba los presupuestos del Ayuntamiento, hay una partida presupuestaria que se dice productividad. Otra cosa es el desarrollo de esa productividad. Si nosotros llegamos a un acuerdo de reglamentar la productividad, lógicamente ese acuerdo no va a ser un pacto con el alcalde y punto, no. Ese acuerdo firmado con el alcalde tendrá que pasar por el pleno del ayuntamiento, tomará forma de acuerdo, acordaros lo que hablábamos de pactos y acuerdos, tomará la forma de acuerdo y el alcalde se verá obligado a cumplir el acuerdo de pleno. Es decir, que por lo tanto no será una decisión unilateral del alcalde ni una decisión de mesa general, sino que será un acuerdo plenario que el que ratificará lo que previamente hayamos decidido en mesa general de negociación junto con la alcaldía. En cuanto a las gratificaciones, exactamente lo mismo que hemos estado hablando antes. Es el pleno el que va a aprobar la asignación global y es el pleno el que va a aprobar el acuerdo en el que fijemos y concretemos el sistema de valoración del servicio extraordinario prestado. Es decir, la gratificación correspondiente a una hora extraordinaria realizada fuera de la jornada habitual de trabajo, diurna, nocturna, festiva y nocturna, es decir, todo lo que hayamos regulado, eso lo va a aprobar el Pleno en el convenio colectivo, en el acuerdo de funcionarios, es decir, en el marco que corresponda, pero lo va a acordar el Pleno y por lo tanto luego va a ser de obligado cumplimiento para alcaldía, ¿no? Es decir, luego será el alcalde el que asigne individualmente la gratificación, pero porque hay un acuerdo de pleno. Si no hay un acuerdo de pleno, insisto en lo que os he dicho antes, como el derecho de asignación individual es del alcalde, podría pagar lo que quisiera y de forma diferenciada un servicio extraordinario de otro
aunque fuera contradictorio que a uno le pagara más por trabajar menos y a otro le pagara menos por trabajar más. Es decir, podría estar justificado porque los criterios son muy ambiguos. Estábamos hablando antes de criterios como el desarrollo de una actividad excepcional fuera de la jornada, ¿no? Una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque a veces intentan marearnos con la perdiz de que la productividad no es una retribución fija y que por lo tanto no puede ser tampoco periódica en el devengo. Es decir, no podemos estar cobrando productividad todos los meses, esto es una ilegalidad. No podemos estar cobrando productividad cada 3 meses, cada 4 meses de forma fija y la misma cantidad, 100 euros, 200, no podemos, eso es ilegal. Bueno, no es verdad, sencillamente no es verdad. Solo hay que leer el decreto 861 del 86 y veréis que la productividad, de hecho yo he tenido una productividad personal, otra por objetivos, he tenido varias productividades en mi nómina, es decir, y además las cantidades fijas todos los meses que obedecían al cumplimiento de objetivos, que evidentemente en una ocasión no se hubieran producido el cumplimiento de objetivos, al mes siguiente no me lo hubieran pagado, pero han habido varias productividades porque estaban vinculadas a programas diferentes, ¿vale? Y no hay ningún problema en que sea todos los meses y una cantidad correspondiente que se haya fijado. Lo que sí que no puede ser ni fijo ni periódico en el devengo son los servicios extraordinarios. Es que además es de cajón. Es decir, si yo no puedo estar haciendo todos los días 2 horas extraordinarias fijas. ¿Por qué? Porque entonces en la práctica se estaría desvirtuando el principio de servicios extraordinarios, puesto que tendrían carácter de ordinario. Por lo tanto, no puede ser. Y la cantidad, claro, la cantidad es por hora. Es decir, por lo tanto, yo no puedo estar cobrando todos los meses 5 horas o todos los meses 10 horas. No tiene sentido. Es decir, habría que demostrar que efectivamente yo hago esas 10 horas y que esas 10 horas que realizo no son algo fijo, algo que se produce con carácter habitual todos los miércoles a las 3 de la tarde, que es la hora que me tengo que ir. Es decir, no, eso sería, evidentemente se podría demostrar que ahí realmente hay un fraude o una mala organización de los servicios o 1000 cosas, pero la ley deja bien claro, en el caso de las gratificaciones, que no pueden ser ni fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo, ¿vale? Que quede bien claro. No es lo mismo la productividad que los servicios extraordinarios. Y luego, para ir finalizando, pues el tema del límite de las cuantías globales que corresponden a cada partida presupuestaria de las complementarias. Es decir, la ley fija, el Real Decreto 861 fija claramente que en el montante económico global de la partida presupuestaria del capítulo primero, todo el dinero destinado a complemento específico, es decir, la retribución que tiene que ir al puesto de trabajo, no puede superar el 75% de esa cantidad disponible. Y de esa cantidad disponible, las retribuciones personales correspondientes a la productividad no pueden subir en un montante superior al 30%, y en el caso concreto de las gratificaciones de los servicios extraordinarios, la cantidad global no puede subir del 10%. Es decir, en esos márgenes hay que moverse, ¿vale? El 75% en el caso del complemento específico, el 30% máximo en el caso de la productividad y el 10% máximo en el caso de las gratificaciones. Luego, la negociación colectiva es la que va a determinar ese 70% de la masa salarial, cómo se concreta en los complementos específicos de los puestos de trabajo, ese 30%, hasta un 30% de la productividad, cómo se concreta en la reglamentación en torno a la adjudicación de las productividades que debemos negociar. Y en cuanto a las gratificaciones, servicios extraordinarios, pues esas cuantías
hombre, habrá que tomar como referencia las horas extraordinarias que se vienen realizando para que esa cuantía sea capaz de cubrir las previsiones que puedan haber en el curso, en el año siguiente, respecto de servicios extraordinarios, para no encontrarnos con que a la gente se le deban servicios extraordinarios y se vayan pagando pues con un año de retraso o más, ¿no? Y luego hay en el tema, al final hay una especie de ejemplo de porcentajes de lo que estamos hablando, del artículo 7 del 861/86, que es, bueno, pues las partidas presupuestarias del año 18 del Ayuntamiento de Alicante, que os he puesto un poco como referencia, ¿no? Es decir, la masa retributiva global, cómo a esa masa retributiva hay que restarle las retribuciones básicas, cómo hay que restarle también las correspondientes al complemento de destino, porque son retribuciones que vienen ya preestablecidas en cuanto a las cuantías y por lo tanto no pueden ser objeto de distribución en el específico o de cálculo para el específico, pero sin embargo, una vez restados los conceptos que quedan excluidos, nos queda una masa salarial y sobre esa masa salarial, bueno, pues el porcentaje correspondiente a complemento específico, el porcentaje que se destinaría a complemento de productividad y el porcentaje que se destinaría a gratificaciones. En el caso concreto de Alicante veréis que el complemento específico se pasa un pelo de lo que es el máximo destinado a complemento específico según la norma, pero también es cierto que el dinero destinado a productividad está muy por debajo del máximo que correspondería y el de gratificaciones muchísimo más por debajo del que correspondería. Por lo tanto, al final acaba haciendo legalmente posible que la subdelegación de gobierno, la delegación de gobierno, pues no digan nada a esta distribución de las cantidades económicas que se destinan. Bueno, dicho todo esto, aquí finalizamos el curso. No obstante, en fin, tenéis unos días para hacer la prueba de evaluación de la sexta sesión del tema 6 y cualquier duda que tengáis al respecto de esto que estamos viendo lo planteáis directamente a través del correo electrónico y os contestaré. Venga, muchas gracias. Hasta luego.